Señor amado, en esta noche hacé como vos quieras, más allá de lo que vos ya sabés, que a mí me hace falta, que necesito, esas áreas donde estoy necesitando de tu mano, más allá de todo lo que vos ya sabés. Hacé como vos quieras, Señor, en mi vida. Hacé como vos quieras, que hoy no sea un jueves más, sino que sea ese jueves que yo recuerde por mucho tiempo durante toda mi vida. Hacé como vos quieras, Señor, en esta noche, en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Que sea tu voluntad, Señor, tu espíritu fluyendo. Tu presencia, Señor, se siente en esta noche en cada centímetro de este lugar. Vos conocés, Señor, nuestras necesidades. Pero hoy te decimos, Señor, juntos, hacé como vos quieras, Padre. Oh, Señor amado, muévete con poder entre cada uno de los que estamos acá. Los chicos que están adorándote, Señor, con la alabanza. Los chicos que están sirviendo en el sonido, en multimedia, los sugieres. Que hoy no quede nadie, Señor, sin sentir tu presencia y el glorioso poder de tu mano sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso ahí donde está. A nuestro Dios, que es un Dios bueno. Aleluya. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Yo no sé si yo me veo ahí más pálido, más blanco, no sé, pero fuertísima la luz y se ve muy bien. No es queja, ¿eh? Se ve muy bien para leer lo que ya pasamos los 40 y la vista empieza a complicar un poco. ¿Cómo están? Dios los bendiga en este jueves hermoso. No sé ustedes, pero a mí me encantan estos días así, que ya se acerca la primavera, se pone lindo, no hace calor, no hace frío. Único malo que tenemos que trabajar y todo eso. Pero bueno, quería primeramente preguntarle si hay alguien que nos esté visitando hoy por primera vez en esta casa. Si hay alguien que esté visitándonos, Dios te bendiga. ¿Cómo lo recibimos? Dios te bendiga, Dios le bendiga. Aleluya. Que esta nuestra casa sea su casa también todo el tiempo que Dios quiera que estén acá con nosotros. Amén. Y les vuelvo a repetir, para las damas que nos visitan hoy por primera vez, está el Congreso de Mujeres el sábado, no se lo pierdan, va a estar espectacular y los hombres felices en sus casas, cuidando a los chicos, cocinando, haciendo todo lo demás. Una mujer dijo amén. Amén, por esos hombres voluntariosos. Quería saludar también, no quería olvidarme porque la última vez me olvidé de saludar a nuestra iglesia hermana, a la gente de Fernández, Santiago del Estero, que después nos ven por las redes, mandarles un saludo enorme a todos ellos. Bien, creo que me estoy olvidando. El domingo también, para los nuevos. El domingo tenemos culto, no es que solamente los jueves. El domingo a las 10 de la mañana, tempranito estamos acá. Está lindo el horario, aunque nos gustaría dormir un poco más. Después le queda todo el día libre para usted. Amén. Sin más, yo les voy a decir mi nombre para aquellos que nos visitan hoy. Luciano Acosta es mi nombre. Soy el esposo de Trini, la que estuvo hace un ratito ahí. Y tenemos nuestros dos hijos, Luano y Xiomi, que están por ahí también acompañándonos. Y quería que ya, si podemos ir poniendo el título, por favor. Y el título, como bien dice ahí, es común y corriente. Pero bien podría haberse llamado también el título de esta palabra, un hombre cualquiera o una mujer cualquiera, los anónimos, o como le gustaba decir a mi viejo, el último orejón del tarro. No sé si alguno conoce ese dicho, no tiene nada de malo, se refiere a las frutas secas y la última que quedaba en el tarro era la que nadie quería comer, ¿sí? Los duraznos secos. Bien. Y quería que la idea de esta noche es que juntos, ustedes y yo, podamos ir desarrollando esta palabra, este mensaje. Así que voy a necesitar de ustedes, de su ayuda, de que estén ahí siguiéndome.
para que yo no me pierda y ustedes tampoco. Amén. Entonces, este título se refiere, en lo común y corriente estamos hablando de personas, ¿sí? Y quería que juntos podamos descubrir hoy cómo una persona aparentemente común y corriente, como alguien que quizás pasa desapercibido, ¿no? Que quizás no es tenido en cuenta en ningún área y mucho menos en lo espiritual. Cómo esas personas que aparentemente son anónimas y que nadie tiene en cuenta pueden llegar a causar un efecto impresionante en la sociedad, en las familias, en cualquier ámbito donde nos movamos, ¿sí? Así que vamos a ir desarrollando juntos cómo alguien común y corriente en las manos de nuestro Dios puede llegar a ser de bendición para muchísimas personas. Amén. Y recordemos, después lo vamos a tocar un poquito más profundo, que siempre, siempre, siempre será por la misericordia de Dios, por su infinita gracia. Amén. Bien, para esto vamos a centrarnos en un personaje de la Biblia. Vamos a tratar de ir desarrollando algunos puntos y características de él. Y yo elegí para esta noche al apóstol Pedro, ¿sí? Un personaje muy lindo donde hay muchísimo para poder hablar sobre él, sobre su vida, sobre su servicio, sobre su ministerio, pero tenemos solamente 30 minutos. Amén. Así que nos vamos a ajustar ahí. Vamos a empezar leyendo Mateo 4, del versículo 18 al 20. Va a aparecer en pantalla y yo les voy a ir leyendo. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Acuérdese de esa parte. Y vamos a leer ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Solo el versículo 41. Y ese versículo dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sí? ¿Y de quién está hablando este versículo? ¿Ya lo saben? ¿O lo descubrimos más adelante? ¿De Pedro? Sí, de Pedro. Quiero que imaginariamente, porque yo iba a hacer una infografía y no la hice, así que quiero que imaginariamente podamos graficar una recta, ¿sí? Donde el punto de partida va a ser Mateo 4, 18, y vamos a intentar llegar hoy, durante esta media hora, a Hechos 2, 41, ¿sí? Entonces, Pedro es llamado por Jesús mientras estaba ahí pescando, y hasta ese momento Pedro no era un referente de la iglesia, mucho menos era tenido como un sabio, como un estudioso de la palabra. Sí era creyente, sí conocía como todo buen judío, pero no era un maestro de la palabra. Pedro era pescador, ¿sí? Pedro tenía su oficio. Pedro podía ser, de los tiempos que nosotros vivimos hoy, podía ser un mecánico, podía ser un albañil, podía ser un pintor, podía ser alguien que trabaja en un autopartista, ¿sí? Pedro era alguien que tenía su oficio y no le iba tan mal. Dice la Biblia que era socio de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Tenían como su emprendimiento, ellos vivían de la pesca, tenían unos barcos y trabajaban ahí en sociedad. Este Pedro estaba casado, así que vamos a ir sacando algunos tips para todos aquellos que estamos casados. Yo te voy a ir diciendo desde ahora que no hay excusa, ¿sí? Y ella te va a acompañar como la acompañaba la esposa de Pedro. Amén. Y viceversa también a las esposas, no hay excusa. Él te va a acompañar y la perseverancia y la oración de tu esposa va a terminar ganando porque Dios siempre da la victoria. Amén. Tu esposo que quizás hoy no está acá acompañándote va a llegar a su tiempo. Amén. Entonces dijimos que era pescador.
que tenía una sociedad con unos hermanos, con los hijos de Zebedeo. Así que no le iba tan mal, tenía su emprendimiento, que estaba casado, pero para la fe, o en ese entonces, para el mensaje de la fe, para lo que vendría después, Pedro era un anónimo. Y mientras yo preparaba, ¿no?, esta palabra, este mensaje, me acordaba lo que predicó la pastora Francis el jueves pasado, cuando tocó el tema de los anónimos. Entonces eso me alentaba a seguir por este camino. Digo, es por acá, vamos a seguir ahí. Entonces podemos decir que a lo sumo era conocido para aquellos que le compraban los peces, ¿no? Era una ciudad que tenía puerto, que también vivían de la pesca y era conocido, pero no quizás por como lo conocemos hoy. Amén. Entonces Pedro era un anónimo en este sentido, como muchos, como vos, como yo, como quizás lo fuimos en algún momento, como quizás lo seguimos siendo. En nuestro caminar con la fe, que todavía no había llegado, él era un anónimo, sí, no era un referente. Y déjame decirte que vos estés acá hoy, que estemos acá reunidos juntos, ya está buenísimo y ya habla de que hay un llamado como hubo con Pedro. Ninguno de nosotros en este momento somos anónimos para Dios, ¿sí? Él ya está teniendo en cuenta desde que le dijiste que sí y empezaste a concurrir aquí o en otro lugar donde vos arrancaste a buscar de su presencia. No somos anónimos. Amén. Ahora, bueno, hay que tener en cuenta algunas actitudes necesarias que vamos a tener que ir nosotros teniendo, que vamos a tener que ir practicando mientras vamos caminando, mientras dejamos de ser estos desconocidos. Amén. Y nos vamos volviendo, si no estamos dejando de ser desconocidos, nos vamos volviendo un poco más visibles, ¿sí? Ya la gente nos va a empezar a observar. En el colegio ya no te portás tan mal, ya no haces las cosas que hacías. Tu vocabulario cambia. En el colegio es normal que el vocabulario sea difícil, pero tu vocabulario empieza a cambiar. En el trabajo también, ya no haces los chistes que hacías, ni mirás por ahí los videos que miran todos. Entonces ya empieza a ver unas características, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a caminar y escuchamos este llamado como escuchó Pedro, tenemos que empezar a caminar, pero todo el tiempo, ¿sí? Como yo te decía recién, tenés que llevarlo a Cristo a todos lados. Él dejó su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Entonces vos, como un ejercicio saludable, a donde vayas, invítalo. Es un ejercicio sano, pero te va a bendecir durante todo el día. Invítalo. Decile, Espíritu Santo, vení conmigo al trabajo hoy. No permitas que me enoje fácilmente como antes. Que pueda mediar, que pueda ser un mediador en vez de un peleador. Espíritu Santo, vení al colegio conmigo hoy. Que no me enoje por esa mala nota, que capaz que ni siquiera la merecía, pero bueno, pasó. Acompañame, Espíritu Santo, en la calle. ¿Sí? Aquellos que somos un poco fanáticos de la bocina. Subite al auto y decirle al Espíritu Santo, acompañame, y que vayan bajando esos bocinazos. Hoy la sociedad está muy al límite, muy encrespada. No se aguanta mucho, ¿sí? Hoy hasta un bocinazo en la calle es motivo de pelea si uno dice algo y el otro reacciona. Entonces tenemos que procurar dar ese ejemplo, porque ahora empezamos a ser un poco más visibles, ¿sí? Así que invítalo cuando camines, ¿sí? Cuando estés con la familia, invítalo. Y obviamente cuando uno empieza, ¿no?, este caminar, cuando uno le dice que sí a Jesús, va a empezar a ponerse un poco incómodo tu andar y el mío, tu vida, aquellas cosas cotidianas que antes quizás no tenías problema, quizás, y yo digo quizás por no decirte seguramente, vas a empezar a tener incomodidades, ¿sí? En el área económica, quizás en la familia, hasta quizás en la salud, vos empieces a tener incomodidades. Déjame decirte que es parte
del caminar, es parte del proceso, es parte de esa identidad que tenemos que forjarnos a medida que primeramente le decimos que sí a su llamado y que segundo empezamos a caminar con Él. Amén. Así que Pedro empieza a caminar más con Jesús, ¿sí? Es uno de los llamados, empieza a estar todos los días, está con Él, le ayuda en su ministerio, en esta misión que tiene Cristo en la tierra, y empieza a andar con Él. Y Cristo obviamente predica, va a un lado, va a otro, hace milagros, y Pedro es visible porque estaba junto con nosotros al lado de Él. Entonces, como decía, empezamos a ser visibles para todos, ¿sí? Para aquel lugar donde nos movamos, vamos a ser visibles. Y para aquel que todavía no escuchó o escuchó el mensaje y no lo entendió, va a estar esperando que vos y yo flaqueemos, que vos y yo pisemos en falso para señalarnos y decirnos, pero si vos estás yendo a la iglesia, ¿cómo te la mandaste? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Pero bueno, es parte de ese proceso y nosotros tenemos que ir progresivamente tratando de mejorar. Amén. Así que seguimos con esta línea imaginaria de tiempo, ¿sí? Empezamos en Mateo y vamos a terminar en Hechos 2. Y siguiendo con esta línea de tiempo, Jesús estaba enseñando una de las tantas veces en una sinagoga en Capernaum, ¿sí? Estaba hablando de que Él es ese pan de vida eterna que todos necesitamos, ¿sí? De que Él es esa salvación para el mundo. Y era un mensaje que hacía ruido, era un mensaje que chocaba contra las ideologías, contra las doctrinas de esa época. Y muchos no les gustó este mensaje de Jesús. Ese mensaje pegó fuerte de tal manera que algunos se bajaron. Mirá lo que dice el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del 66 al 69. Entonces Jesús estaba enseñando en una sinagoga, ¿no? 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y yo leía esto y digo, qué clara que la tuvo Pedro. Tuvo confirmación, tuvo revelación. Pero también me hizo pensar esto de que muchos se bajaron. No pudieron entender el mensaje. Y no eran cualquiera, ¿eh? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, dice la palabra. Eran discípulos. Y a veces la palabra de Cristo es dura, a veces la Biblia nos corrige y a veces no nos gusta lo que dice. Pero no seamos como estos discípulos, mantengámonos firmes. Porque al igual que Pedro, nosotros sabemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Nosotros sabemos que esta pregunta que hizo Pedro yo me la hacía mientras leía esto. Señor, ¿a quién iremos? Y yo digo, wow, tiene razón, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde? A buscar un consejo. No tiene nada de malo, no estoy hablando de ir a un profesional, ¿eh? ¿A dónde voy a ir? Si Cristo, si acá está la verdad. El otro día hablaba con un compañero del trabajo y él es mucho de leer, le gusta leer y a mí también, entonces compartimos charlas y él hablaba de autoayuda y que se había comprado un libro y yo le decía, el mejor libro de autoayuda es la Biblia, léela y ahí vas a aprender todo lo que necesitas para salir adelante. Y él, bueno, que no conocía, me dice, pero Lucho, no es toda la Biblia. Y yo me reía por dentro, porque no me voy a poner a pelear, porque ¿qué dijimos hace un rato? No hay que pelear, hay que ser ejemplo. Pero este es el mejor libro de todos, ¿sí? Lo que usted necesite, búsquenlo en la palabra. Ahí están las respuestas. Y como me gusta decir, si hay algo que no entendemos, ahí está el pastor José 24/7, que con mucho gusto la atenderá. Amén. Así que Pedro tuvo la confirmación, ¿no?
Eso que había estado esperando desde que empezó a aprender, desde chico, la palabra. Eso que había estado esperando, ese Mesías del cual le hablaban cuando le leían la palabra de Dios. Eso que él estaba esperando se hizo realidad. No solo eso, sino que, como decía, caminaba con él, le ayudaba, le servía, estaba empezando a aprender, ¿no? Cristo empezaba a delegar también cosas en ellos. Y estaría buenísimo terminar acá, ¿qué les parece? Terminamos acá y está buenísimo, queda todo bien. Sería todo perfecto. Pero como decía antes, no es tan fácil. Y está bueno que no lo sea también. No es tan fácil. Y Pedro tiene una prueba brava, a mi entender bravísima. ¿Sí? Seguimos en la línea de tiempo, ahora vamos un poquito más cerca de Hechos 2. Y Pedro niega a Cristo 3 veces. ¿Sí? ¿Lo conocen? Lo han leído igual que yo. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Wow, a mí también me impactaba y me pegaba abajo, ¿sí? A los que les gusta el boxeo, el golpe al hígado es uno de esos golpes. Ese golpe bajo al hígado te puede dejar nocaut. Y esta palabra a mí me golpeaba abajo. Y yo pensaba, es fácil caerle a Pedro, ¿no? Por esta actitud que tuvo de negar. Es fácil señalarlo y decir, ¿cómo pudo negarlo? Si estuvo con él, si caminó. Pero yo también camino con Cristo, ¿eh? Y también estoy con él. Y ahora más adelante vamos a hacerlo un poquito más interesante. Entonces es fácil pegarle, pero lo que estaba en juego en ese momento era la vida de Pedro. Porque no es solo que le señalaban y le decían, vos andabas con ellos, vos hablas como ellos, tenés su mismo acento, vos andabas con ese Jesús. Si Pedro en ese momento, en ese mismo lugar donde Jesús estaba siendo condenado, decía que sí, ¿cuál era el destino de Pedro? Lo iban a matar, igual que a Jesús. Y yo leía esto y se me vino un pensamiento que tuve hace mucho. Yo decía, Luciano, ¿vos te irías hasta la muerte por Cristo? Y yo no lo sé, porque tenés un montón de cosas en el medio. Tu familia, tu esposa, tus hijos, los hermanos, no sé, muchas cosas. Entonces yo dije, no le puedo caer a Pedro por esto, porque primero habría que estar en sus zapatos para señalarlo y decir, ¿cómo pudiste negarlo 3 veces, Pedro? Y yo, primeramente, me pongo primero, yo y algunos de nosotros que estamos acá, como decía, también sabemos quién es Jesús, sabemos lo que hizo, sabemos de su sacrificio. Muchos nos hemos entristecido cuando entendimos por primera vez qué era realmente lo que Él hizo y lo que dejó en la cruz por nosotros. Pero, sin embargo, también le fallamos, también lo negamos. Negar a Cristo no es solo decir, no lo conozco. Negar a Cristo también es ponerme primero antes que Él en algunas situaciones de mi vida. Por eso la palabra dice que nos tenemos que negar, ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? Todos los días. Todos los días tengo que negarme, morir a mi yo. Entonces, yo soy el primero y quizás algunos de ustedes también. También le fallamos, también lo negamos. También lo hemos decepcionado. Y yo decía, bueno, por lo menos en algo me parezco a Pedro. Si es un referente y está bien que lo sea. Y vamos a seguir desarrollando esta línea de tiempo ficticia y vamos a ver cómo la cosa empieza a cambiar y se pone un poquito más bueno. Y obviamente este momento durísimo que le toca atravesar tiene consecuencias.
Y cada momento difícil que nosotros tengamos y cada decisión que tomemos pensando o razonando con nuestra mente y no consultándolo a Dios primero, y va a tener consecuencias desafortunadas. Y entonces la fe de Pedro se tambalea, me imagino yo, que su fe se tambaleaba, que ya no era ese Pedro que le dijo, ¿a dónde voy a ir? Yo quiero estar con vos. Entonces, Jesús, y nuestro Dios, ¿no? Jesús, Dios hecho hombre, es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto conocemos eso? Él le da una oportunidad más a Pedro, y a vos, y a mí en esta noche quizás. Y le sale al encuentro en Juan 21, de los versículos 15 al 17, creo que no lo pasé, no importa si no lo pasé. Y le pregunta 3 veces si lo ama, ¿se acuerda? Le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Y Pedro le contesta, sabes que te quiero. Eso lo explicó el pastor hace unos cuantos cultos atrás. Busque la prédica de vuelta que está buenísima. Las diferentes formas de amor. Entonces le pregunta 3 veces si lo ama y le encarga que apaciente a sus corderos y que pastoree a sus ovejas. Y ahora sí, vamos a llegar al punto en esta línea de tiempo imaginaria que yo mencionaba hoy al comienzo. En el día de Pentecostés, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, Pedro comienza a predicar, lleno del Espíritu Santo. Y miren cómo dice Hechos 2, pero ahora vamos a leer de los versículos 37 al 41. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Ahora sí no hay dudas en él. Su fe no se tambalea, está más firme que nunca. Si le ponen una pared encima, la voltea. No hay nada que lo detenga ese día. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, dice Pedro, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros también, que somos llamados. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! Un solo mensaje. En una época donde no había redes, no había Face, no había Twitter, no había Instagram. Este Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar, comienza a compartirles el mensaje, aquella misión que Jesús les dejó. Y yo digo, si no había redes, ¿cómo hacían? Y empezaron a escuchar y se pasaban la voz, che, mirá lo que está diciendo este. Y se llenó, 3.000 personas de una. Qué glorioso. El impacto que causó Pedro ese día fue tremendo, fue impresionante. Y como decía antes, es un referente, hoy sí, ahora sí Pedro es un referente. Y quizás en algunas cosas un ejemplo. Nuestro ejemplo tiene que ser Jesús. Amén. Pero si usted tiene cosas buenas de Pedro para imitar, hágalo, no está mal. Mientras sea para bendecir, hágalo. Entonces sí, ahora Pedro, que había estado con Jesús, que había caminado con él, que había aprendido. Vos me podés decir, sí, pero estamos hablando de Pedro. Yo traje algunos ejemplos acá, para que veamos juntos que para Dios no hay preponderantes, para Dios no hay imposibles, para Dios no hay preferidos. ¿Sí? Vos podés decir, pero aquel lo usa más que a mí, pero aquel se deja usar.
pero a aquel le va mejor que a mí. Pero a vos también te va a ir bien. Capaz que no es ahora el momento. Esa vista de la que hablé una vez que compartí, tiene que estar centrada en Cristo, enfocada en Él. Y cuando estamos enfocados en Él, va a ser difícil que veamos lo que pasa al costado. Y si pasa, no te vas a dar cuenta. Entonces, algunos ejemplos. Porque Dios hace como quiere, ¿sí? Y solo necesita que mi corazón y el tuyo estén dispuestos. Que tengamos fe, pero fe verdadera en Él. Que aprendamos a morir en Él. Hay una frase que a veces se suele usar, a veces en forma de chiste, cuando estamos entre hermanos, que cuando pasa alguna situación, uno dice, mirá que yo me bajo de la cruz enseguida. ¿La escucharon? Y yo pensaba, ¿no? Y yo digo, si me bajo de la cruz cuando algo me molesta, o capaz que por justicia, porque hay una injusticia y vos la estás viendo. Pero si yo me bajo de la cruz, no morí, estoy vivo. ¿Cómo hago para bajarme si estoy muerto? Si estoy muerto, morí. Ese tiene que ser uno de nuestros objetivos, morir realmente en la cruz con Él. Amén. Pero como decía, traje algunos ejemplos. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? Marcos 5, del versículo 18 al 20. Jesús va a esta región de Gadara, a este lugar, y lo libera de esta opresión que tenía este hombre, que era fuertísima. Léalo, después están unos versículos antes. Marcos 5, 18. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y contale. Decirle todo lo que pasó, contale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice que todos se maravillaban. ¿Sabes qué? Que Gadara era una ciudad de gentiles. No había judíos, no creían. Y este gadareno que la estuvo pasando mal durante tanto tiempo, oprimido, encadenado, es libre y se quiere ir con Jesús. ¿Y quién no? Todos nos quisiéramos ir con él. Pero Jesús le dice, no, andá ahí a donde nadie cree. Decápolis era una región de 10 ciudades, por eso se llama Decápolis. Así que imagínate que había bastante gente, unos cuantos de miles, ¿no? Más o menos algo así dicen los historiadores. Pero no es perfecto el número. Y este se va, ya no es el endemoniado, ahora es el gadareno. No sabemos el nombre, un anónimo. Pero él va a Decápolis donde nadie creía y comienza a compartir lo que Jesús hizo. Y todos se maravillaban, dice la palabra. Otro ejemplo, la mujer samaritana. ¿Conocen? Juan, capítulo 4, vamos a leer de los versículos 39 al 42. ¿Se acuerdan la historia? Ella va a buscar agua al mediodía y Jesús le descubre, le dice por lo que ella había pasado, cuántos maridos había tenido, que inclusive estaba con una persona que no era su esposo. Entonces se puede entender quizás por qué ella iba a buscar agua a esa hora, cuando hace calor al mediodía. Y obviamente no era muy bien vista ante los ojos del pueblo por tener esta condición, por haber tenido esta vida hasta ese momento. Juan 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer,
ya no creemos solamente por tu dicho. Yo me imagino que ella los cansó, les hablaba de Cristo todo el tiempo. En un momento le dijeron, ya está, ya no creemos solamente por lo que vos dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Parece una confesión, pero de un nivel impresionante el de estos samaritanos. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cuántos judíos hasta el día de hoy no saben que es el Salvador del mundo? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos afuera? Familia, amigos, compañeros de trabajo, del club. ¿Cuántos todavía están afuera y no saben que Él es el Salvador del mundo? Pero esto fue posible porque ella fue. Donde samaritanos y judíos no se hablaban. Ellos no se dirigían la palabra. Hay un trasfondo de eso y búsquelo y estúdielo que está buenísimo. Yo se lo dejo ahí picando. No se hablaban entre ellos, no se dirigían la palabra. Pero ella le cae la ficha enseguida y dice, yo tengo que contar lo que hizo este hombre. Este Jesús es el Cristo. Y tengo un ejemplo más. Hechos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Este es de Felipe y el etíope, ¿lo conocen? Lo leemos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, es el etíope el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Imagínate esa escena. Se lo llevó Dios a Felipe. Pero el eunuco, este etíope, siguió gozoso por su camino. Había sido bautizado. Él había venido, mandado por su reina, la reina de Etiopía. Iba leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Entonces le dice, Felipe, que había sido mandado, ¿sí?, por el Espíritu Santo, andá que vas a encontrar a alguien así leyendo. Y yo doy gloria a Dios por esa obediencia. Esta semana un hermano me mandó un mensaje, rarísimo, no nos hablamos mucho, mandamos mensajes a veces, pero no somos cotidianos. Y él me mandó un mensaje y era justo lo que yo estaba necesitando. Entonces yo primero le di gloria a Dios, porque yo digo, wow, Señor, estás en cada detalle. Y a este hermano le dije, yo te agradezco por esa obediencia. Porque a veces Dios te pone personas, te pone caras, te pone personas, nombres en tu mente, en tu corazón. Yo te digo, sé obediente. Vos decís, pero a este le voy a mandar, mandale porque es de Dios. Si vos no estabas pensando en Él, no soñaste con Él, no lo viste, hace rato que no lo ves, y sentí la necesidad de pensar en Él. Mandale un mensaje y pregúntale si está todo bien. Y si es de Dios, Él te va a decir, necesito oración por esto, por lo otro. A mí ese mensaje me revitalizó. Estaba agotado físicamente y me dio fuerzas. Fuerzas como para tirar todo el día. Era re temprano. Ese mensaje me ayudó. Por eso digo, gloria a Dios por la obediencia, por la fidelidad. Por este Felipe que fue y le preguntó al etíope que estaba leyendo. ¿Y sabés qué dicen algunos historiadores? Que este etíope fue uno de los que llevó el mensaje a África por primera vez. No sabemos el nombre. Era importante, lo había mandado la reina, pero es un anónimo, lo conocemos como el etíope. A la samaritana tampoco, no recuerdo su nombre. El gadareno, el endemoniado. Estos anónimos, gente común y corriente, como vos y como yo, causaron impacto, como Pedro predicando ese día.
Ellos causaron impacto, fueron agentes que causaron un impacto en la vida de estas personas, en estas ciudades, en estas aldeas. Quizás en un continente como este etíope. Es una locura pensar en eso. ¿Cómo Dios puede agarrar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Hay condiciones. Y usarnos como un instrumento para bendecir a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que no están viniendo tampoco. ¿Cómo podemos ser ese agente de cambio? Pero tenemos que animarnos. Tenemos que subir un nivel. Hay que ir un escalón más arriba. No podemos seguir, si vos sabés que estás medio estancado, es el momento. Hay que subir un poco más. No podemos seguir en esa zona de confort. Hay que empezar a sacudirse la modorra, ¿sí? Hay que empezar a actuar. Yo no sé lo que Dios tiene para vos, para mí, de acá al futuro. Pero yo aprendí a decirle, acá estoy, como obraba al principio, como vos quieras. Acá estoy, Señor, hacé como vos quieras. De la forma que sea. Y acá no importa el nivel intelectual, la formación profesional. Si podés formarte profesionalmente, mejor, hacelo, no lo dudes, perfeccionate. Terminá la secundaria, andá a la universidad, a los chicos jóvenes. Andá a la facultad, perfeccionate. Porque Dios te va a usar con ese conocimiento que vos adquieras. Pero como decía hoy, no hay excusas. No hay límite de edad, no hay límite económico. Yo pensaba también cuando preparaba esto, Pedro andaba bien, tenía su emprendimiento, ¿no? Pero sin embargo, cuando Dios hace el milagro de los peces y los panes, no tenían qué comer. Y él dejó esa vida de comodidad, salió de esa zona de confort, de esa economía estable, porque de última, si a Pedro le faltaba la plata, vendía un barco, qué sé yo. Es lo que haríamos si tenemos un negocio y nos empieza a ir mal. Vas a quemar algo para generar un ingreso. Pero no le importó. Un Mateo, me gusta, siempre lo traigo a memoria. Un Mateo que amaba el dinero y no tenía otro amor. Lo deja todo y pasa a vivir con ellos, como los apóstoles. Una vida muy modesta. No digo precaria, pero sí modesta. Aprendieron a dejar de... No te estoy diciendo que dejes... mañana no va a ir a renunciar al laburo porque no es ese el caso. Tenemos que trabajar para subsistir. Entonces, como decía, hay que animarse, hay que atender ese llamado. Somos llamados. Yo creo que si estamos acá, todos somos llamados. No estamos acá porque caímos acá y nos sentamos en una silla. Dios está llamando y nos llamó a cada uno. Entonces, Pedro atendió el llamado. Siguió a Jesús. ¿Se acuerdan? Dice ya que lo siguió. Lo reconoce como hijo de Dios. Le falla. Lo niega. Pero vuelve a creer. Dios le da una oportunidad. Y le pide encima, le pide que apaciente sus ovejas. Este Pedro le vuelve a decir que sí, y ya con el Espíritu Santo, como decía, abre su boca y nada lo puede parar. Ese día Pedro era un tren, no lo frenaba nadie. Y todo aquel que quería oír la palabra, por intermedio de él, ese día la iba a escuchar. Que nada te detenga para dar el mensaje de salvación. Que nada te detenga. Como mucho, si nadie no lo quieren recibir, pedí disculpas y seguí tu camino. Pero tu misión y la mía es llevar el mensaje de salvación. Amén. Entonces, Dios obra a través de Pedro de una manera espectacular, milagrosa. Pero es Dios a través de Pedro. ¿Sí? Hace milagros de sanidad. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de Pedro, cuando leemos alguna de sus cartas, él sigue hablándonos, sigue bendiciendo, sigue marcándonos. Hasta el día de hoy. Su vida llega, su mensaje llega a miles, su testimonio. Y como decía, él hace también milagros por su fe.
por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y hay un momento top, si se puede decir. Pedro en ascenso, la está rompiendo. Predica y se convierte en 3000. No hay nada que lo haga bajarse de ese nivel de fe donde él está. Y como decía, quizás en un momento top de esta relación de Pedro, él acaba de sanar un paralítico, está junto con Juan, ¿se acuerda? Lo vamos a leer. Esto es en Hechos, capítulo 3, de los versículos 11 al 13. Acaba de sanar un paralítico, ¿sí? Un milagro como los que hacía Jesús. Es el Espíritu Santo obrando a través de Pedro. Y Pedro, que viene rompiéndola, que viene jugando bien todos los partidos, lejos de creérsela, lejos de decir, sí, yo lo sané, no, yo el otro día prediqué y se convirtieron 5000. Lejos de creérsela, lejos de decir, yo soy Pedro, al que Dios usa. Él dice en el pórtico de Salomón, en Hechos 3:11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. No, le dice Pedro, esperen, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Hubiese sido el momento ideal para que Pedro se la crea, ¿no? Para que diga, sí, soy yo, Pedro, el elegido. Pero él dice, no, muchachos, no. Se armó un revuelo en la puerta del templo. Sanan a alguien que estaba cojo. Y él dice, no, muchachos, esperen. No crean que porque yo o Juan hicimos algo, este fue sano, ¿eh? Y dice la palabra no se equivoca, era un desconocido también, era un anónimo el cojo, pero tuvo su milagro. Me gusta porque cuando empieza dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. En la Nueva Traducción Viviente dice, sujetándolo fuertemente. Este inválido había recibido el milagro, había vuelto, saltaba, dice, pero no lo soltaba. Le había dicho, yo esto no lo suelto más. Mirá lo que hicieron en mi vida. Así tenemos que agarrarnos de Cristo por lo que hizo en tu vida y en la mía. No lo podemos soltar fuertemente como hacía este inválido. Agarrate de Cristo, no lo sueltes. Como decía, Pedro no se la creyó. Entendió que era un instrumento en las manos de Dios y que si Dios hoy, mañana, en el tiempo que Él quiera, quiere usarte, quiere usar tu vida para milagros, para sanidades, para bendecir a otros. Tener presente siempre que es por Él, es por su amor, por su gracia, por su misericordia. Nunca va a ser por lo que vos o yo podamos hacer, va a ser por el amor de Cristo. Y yo estoy seguro que si no nos la creemos como Pedro, nos va a ir bien. Y no estoy hablando de economía, eso es por decantación. Estoy hablando de que nos va a ir bien en nuestra relación con Cristo. Y eso es lo que te fortalece cuando falten cosas, cuando pasemos por necesidades, cuando pasemos por dificultades. Esa relación, ese andar bien con Jesús nos va a ayudar a pasar cualquier tempestad. ¿Amén? Yo quiero invitar a los chicos, si quieren ir pasando de la alabanza, a los músicos. Yo quería hablarte para terminar. Si alguno escuchó hablar de la teoría del efecto mariposa, ¿sí? No sé si alguien escuchó hablar, yo voy a desarrollarlo brevemente. No la película de Ashton Kutcher, allá por la década del 90. Esa no, pero tiene relación con esta teoría. Yo tomé 2 notas breves, pero es mucho más extenso
esta explicación de la teoría del efecto mariposa, demuestra que acciones o cambios aparentemente insignificantes pueden desencadenar una serie de eventos que alteran profundamente el curso futuro de los acontecimientos. ¿Sí? Dice que esta teoría del efecto mariposa dice que por mínimo que sea aquello que alguno de nosotros pueda hacer en el nombre de Dios, aplicado a nuestra fe, puede causar un efecto tremendo donde ni siquiera sabemos. Porque vos podés enseñarle, vos podés llevarle el mensaje de salvación a alguien que no sabía, y ese alguien puede ser usado por Dios de manera milagrosa y llegar a miles, como ha pasado en la historia del cristianismo durante mucho tiempo y por muchas personas. Ese es el efecto mariposa en nosotros los cristianos. En la psicología y otras áreas se utiliza para comprender cómo pequeñas decisiones o cambios de actitud pueden generar grandes transformaciones en la vida de las personas o en las relaciones. Acá queda un poquito más claro. Yo no sé qué hubiera sido si alguien no me daba el mensaje de salvación. Yo no sé qué hubiera sido de mí si esa persona no me decía, es por acá. No sé qué hubiese sido de nuestra familia si esa persona no nos hubiese llevado el mensaje de salvación. Ese acto insignificante para mí, porque no creía, porque para mí era una pavada lo que me estaban diciendo. Ella sabía que ese era el mensaje de salvación para mí y para todo lo que venía. Pero ese mensaje insignificante en ese momento para mí me salvó la vida, porque estaba muerto. Porque los que no nos entregamos a Jesús, estamos muertos en vida. Amén. Entonces ese sí que vos y yo tenemos que darle a Cristo, es entregarse todo. Todo. Cuerpo, mente, espíritu para Él. Esas acciones, esas cosas que vamos a hacer o esas palabras que vamos a dedicar aparentemente insignificantes de alguien común y corriente, como vos y como yo. De alguien por el que quizá no daban 2 mangos, ¿no? Como se dice en la calle. Y quizás te pase que alguien diga, vos me vas a hablar a mí de Cristo. Si yo sé lo que eras, yo sé lo que hacías, yo sé cómo te comportabas. Vos no me podés venir a hablar de Cristo. Déjame decirte que sin enojarte, vos con todo el amor del mundo le tenés que decir, todo eso es verdad. Pero también es verdad que lo que yo te quiero compartir, este mensaje de salvación de Cristo hizo en mí y quiere hacer en vos y en los tuyos milagros. Quiere salvar tu vida, tu familia, tu ciudad. Este país hermoso, que me duele tanto verlo sufrir como hoy. Entonces, esas pequeñas acciones que podamos hacer, tiene que tener ese efecto glorioso en aquellos a los que se vean afectados por esa acción aparentemente insignificante y afectar la vida de uno o quizás de muchos, de cientos, de miles. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Si querés pasar al altar, si querés decirle con tus palabras, acá estoy. Yo sé que fui llamado, acá estoy. ¿Qué querés que haga, Señor? Si querés esa oración que hicimos al principio, como vos quieras, Señor. Acá estoy, yo tengo muchas cosas, pero hacé como vos quieras. Lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. Así que yo creo que hoy
el que sienta como un acto de fe, el que sienta pasar, hacé la oración que te venga a tu corazón. Como vos quieras. ¿Tenés algo que entregar? Entregáselo. ¿Tenés algo de lo que arrepentirte? Arrepentite. ¿Crees que le fallaste negándolo en alguna situación? No hay problema. Así como la tuvo Pedro, hoy tenemos también una oportunidad para ponernos en regla, para empezar a caminar derechito, como a Él le gusta, porque el camino no es ancho, es estrecho, y hay que ir derecho, sin desviarse. Así que los chicos van a adorar. Yo te invito a que vos adores también ahí donde estás. Si puedes cerrar tus ojos, cerralos. ¿Querés levantar tus manos? Levantala. ¿Querés venir y arrodillarte y decirle, Señor, como vos quieras, hacelo? Si es necesario, vamos a orar por tu vida. Pero lo importante es que aquello que todavía está ahí, vos puedas hoy dejarlo en las manos de Dios. Él está ansioso. Yo creo que Él está desesperado de que empecemos, de que subamos un escalón, un nivel, peldaño a peldaño. Andá subiendo un poquito más cada día. Él va a hacer. Vos entregale tu corazón. Y esas acciones que hoy estás haciendo, que parecen invisibles, esas acciones, esas oraciones en la intimidad, en las manos de Dios pueden causar un efecto tremendo. ¡Aleluya! Santo Dios. Bendito Dios amado, tú estás aquí, Señor, tu presencia se siente en este lugar. Oh, bendito Dios, vos conocés, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos acá. Esos corazones, Señor, que se están derramando ante tu presencia. Vos conocés, Padre, cada necesidad. Oh Señor, bendito Dios. Llena, Señor, la vida de cada uno de los que estamos acá. Aquellos, Señor, que con fe te están diciendo, acá estoy, Señor. Hacé como vos quieras. Oh, bendito Dios. Como ese día de Pentecostés, desciende sobre ellos. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu presencia, Señor, oh, es tan hermosa, Señor, y nos bendice. Llénanos, Señor, bendito Dios. Fluye, Padre. Toca cada corazón de mis hermanos, Señor amado. Haz como tú quieras, Padre Santo. Oh, Dios amado. Llénalo, Señor. Llena cada lugar. Tú, Señor, no abandonas a nadie.
Perdona, Señor, a aquellos que estamos pidiéndote perdón por alguna falta. Aquí estamos, Señor, buscando nuevas oportunidades. Y sabemos que vos sos un Dios de oportunidades. ¡Aleluya!